Invito que abra su Biblia en el libro de Primera de Crónicas. Gracias, Jesús Santo, Señor. Te alabamos, Jesús. Libro de Primera de Crónicas. Capítulo 4, versículo 9. Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9. Va a ser cortita la enseñanza, 2-3 horas. Puede ir a comer tranquilamente después. Vamos a hablar de Jabes. Jabes es un hombre que nos va a dar enseñanza en esta mañana. Primera de Crónicas, capítulo 4, verso 9. Si lo tiene, leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice así: Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. Invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que le pidió. Es palabra de Dios. Puede cerrar su Biblia, su ubicación puede estar tomando. Y bueno, voy a hablarles de Jabes. Jabes es un hombre que, si bien leímos en la palabra, Jabes aparece en estos 2 versículos, mas no aparece en ningún otro más. Lo único que podemos decir de Jabes, que Jabes nace 5 generaciones antes del reinado del rey David. ¿Qué quiere decir esto? Leíamos aquí lo que podemos entender en 2 versículos nada más, lo que podemos saber de Jabes, que Jabes nace en una familia que dice la palabra que no nació en un buen tiempo, porque como ya le digo, nacen 5 generaciones antes del rey David. ¿Qué sucedía en el reinado de Jabes? Ahí, cuando nace Jabes, en el libro de Jueces podemos encontrar en el versículo 9 del capítulo 16, Jabes nace en un tiempo donde no había gobernantes. Jabes nace, haga de cuenta que usted nace en este tiempo y no hay presidente, no hay gobernadores, no hay leyes, no hay una orden donde... ¿Qué quiere decir? Jabes nace en un tiempo donde si a la persona le parecía matar, mataba. Si a la persona le parecía robar, robaba. A usted, si naciera en ese tiempo, le robaban y nadie haría justicia, porque no había leyes. Si mataban a un inocente, no había quien abogara a ese inocente, porque él nace en una temporada de maldad, en una temporada donde no hay leyes, donde no hay gobernantes, donde no hay presidente, donde no hay un rey. Y entonces podemos entender que Jabes nace en una temporada donde la maldad estaba en Israel. Y como la maldad estaba en Israel porque no había reyes, no había gobernantes, ¿cómo Dios podía respaldar si había un reinado, había un pueblo donde, como no había leyes, había pecado, todo tipo de pecado? Había robos, había asesinatos, había violencia, corrupción, inmoralidad. Imagínense, cualquier clase de pecado se hacía en ese tiempo y no había quien pudiera abogar sobre ese tiempo, porque no había, todo el mundo hacía lo que le parecía. Pero ¿qué me parece de este hombre? Dice la palabra que Jabes nace y la madre le puso un nombre muy llamativo. En ese tiempo el nombre determinaba mucho lo que era la persona. Imagínense, si podemos a pensar Jacob, el significado de Jacob significa el que agarra y el que arrebata. Y si usted empieza a leer la Biblia, Jacob arrebató primogenituras, Jacob arrebató bendiciones. Si ponemos a pensar, Salomón significa paz.
y que yo haya leído la palabra de Dios. Yo me acuerdo en lo que he leído la palabra de Dios, Salomón, el único reinado que hubo paz fue en el reinado de Salomón. Entonces, en ese tiempo, el nombre que le ponían a la persona significaba mucho para la persona, determinaba el futuro de la persona. Y esta mujer le dice Jabes a este niño que recién nacía, que significaba dolor. Háganle cuenta que ¿quién le pondría dolor a un hijo? Dolor, vení para acá. Dolor, pórtate bien. Imagínense el nombre. ¿Qué quiere decir? Que no se le esperaba un buen futuro a Jabes. Según lo que decían en ese tiempo, que el nombre determinaba a la persona, pero para Jabes no había un futuro. Y como bien decía aquí, Jabes, a pesar de tener ese nombre, yo meditaba y reflexionaba, ¿no es cierto?, el nombre. Que si bien no tiene que darle mucha importancia, porque en este tiempo, porque cuántos le ponen Jesús y andan ahí de las esquinas, o le ponen mucho, uno piensa en lo bíblico, pero resulta que no piensa en las consecuencias del futuro. Pero sí algo me llamaba la atención, que en ese tiempo, Jabes nació en un tiempo donde había maldad, corrupción, violencia, y todo estaba en su contra. Según todos los que decían, y hasta una familia que estaba en su contra, el nombre estaba en su contra, las generaciones estaban en su contra, pero Jabes, como leíamos en los versículos, fue el hombre que decidió cambiar la historia, fue el hombre que decidió cambiar su futuro. Por eso meditaba en esta palabra. Jabes, ¿no es cierto?, nos deja una enseñanza, y es: el que quiere, puede. A mí no me venga a decir que usted no puede, porque no puede, no es que no puede, no quiere, es diferente. Porque cuando uno de verdad quiere, y más cuando está con Dios, sí se puede. Hay muchos que dicen: y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabe a quién Dios fortalece y quiénes son los que realmente pueden en Cristo? Aquellos que quieren. Aquellos que quieren pueden en Cristo. ¿Por qué? Porque como quieren, se van a fortalecer. Como quieren, se van a esforzar. Como quieren, van a poner voluntad. Como quieren, van a sacrificar su vida para agradar a Dios. Como quieren y están con Dios, a eso Dios los fortalece y eso pueden. Por eso meditaba en esta palabra, Jabes. ¿Sabe que meditaba aquí? Jabes no solamente era el hombre que nos enseña, porque decía la palabra, más allá de que Jabes, o dolor, como le puso su madre, fue el más honorable de sus hermanos. A pesar de que todo estaba en su contra, él fue el más honorable de sus hermanos. Y acá medito una gran verdad. A veces, hermanos, como bien le dije, no es que no podemos, a veces no queremos. A veces ponemos peros en nuestra vida. Pero nadie me quiere, pero nadie me ama, pero no tengo dinero, pero todo está en mi contra, peros, peros y peros. Y esos peros son los que te tienen estancado aquí ahora. Esos son los peros que tú pones. Esos peros no es el hermano, no es el vecino, son esos peros que tú le pones para servir a Dios, que te tienen estancada, que te tienen estancado. Porque a veces, hermanos, responsabilizamos al diablo, responsabilizamos al vecino, responsabilizamos al hermano, y Dios te dice: no es ninguno de los tres. Son tus peros para servirme, son tus peros, son tus excusas que te tienen detenido, que te tienen estancados. Pero ¿cómo hago? Pero tengo familia, pero no me dejan. No son peros. Y esos peros que le ponemos a Dios muchas veces nos mantienen estancados en nuestra vida. Por eso Jabes, como bien decía en esta palabra, él podía poner pero tengo un hombre en mi contra, pero a mí me espera un mal futuro, pero yo no voy a poder porque en este tiempo todo el mundo hace lo que quiere, no voy a prosperar en este tiempo porque Dios se ha alejado de mi vida, pero Jabes, ¿qué hizo? Jabes decidió confiar en Dios en momentos de dificultad. En momentos difíciles, Israel estaba pasando por violencia, no había gobernante. A pesar de que nuestro presidente hoy en día no ayuda mucho, pero póngale que por lo menos tenemos a alguien que nos gobierne. Ahí en ese tiempo no había orden, no había leyes, había violencia. Todo el mundo estaba en el sálvese quien pueda. Y Jabes, en ese tiempo de tanta maldad, fue el hombre que decidió confiar en Dios. Dice que elevó una oración que le salió de lo más profundo del deseo de su corazón. Y lo más hermoso que nos dice la palabra en esos dos versículos nomás que podemos encontrar de Jabes es que Dios
le concedió esa petición. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios le concedió esa petición. Y como bien decía aquí, Jabes, yo meditaba en esta palabra. A veces Dios me enseñaba algo en esta palabra. A veces no son nuestros peros. ¿Sabe que Jabes podía haberse enojado con su madre, podía haberse enojado con su familia? ¿Por qué me pusiste dolor? Porque imagínese, uno le pone un nombre en ese tiempo en lo que esperaba que su hijo fuera. Y Jabes supuestamente no era un buen nombre para él. Jabes podía poner peros, podía poder también tener resentimientos, pero él decidió confiar en Dios. Y algo que Dios me daba a entender en esta palabra es que hoy, todos los que estamos acá, tenemos que arreglar nuestras cuentas con Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Dios me enseñaba a través de Jabes que si yo no perdono, yo me quito años de vida. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros hablábamos tiempos atrás que hay bendiciones que se activan a la manera que tú lo provocas. Si tú das a Dios, se te activa una bendición. Si tú le sirves a Dios, se te activa una bendición. Ahora, hay una promesa y una bendición que se nos activa cuando honramos a nuestro padre y a nuestra madre. Cuando yo deshonro a mi madre, deshonro a mi padre, me estoy quitando años de vida. Porque la Biblia nos dice que si yo honro a mis padres, yo voy a tener largura de vida. Pero cuando yo deshonro, yo me quito años, se me va la promesa que Dios me da, que solamente, porque Dios dice, no te la voy a dar yo. La promesa tú se la arrebatas a sus padres cuando tú los honras. Entonces, a medida que voy honrando, Dios me va dando vida, Dios me va bendiciendo. Y tú me puedes decir, como lo decía un tiempo atrás yo no merece mi honra. Pero Dios me enseñó que no es por merecimiento, porque si fuera por merecimiento, hoy no estarías aquí. Porque dígame y pregúnteme, vea su vida, ¿usted se merece servir a Dios? ¿Usted se merece buscar a Dios? ¿Usted se merece la salvación? Mire de dónde Dios nos rescató. Mire todas las cosas que Dios hace en nuestra vida. Porque hermanos, yo no soy perfecta. Todos los días Dios me va perfeccionando. Todos los que estamos acá tenemos cosas que cambiar, tenemos cosas que mejorar. Y lo bueno que estamos en la iglesia es que con Dios vamos avanzando. Pero todos tenemos dificultades, todos tenemos fallas. Entonces, no creamos, porque a veces se nos pone en la mente el pensamiento de que, bueno, vamos a hacer esto por merecimiento. Pero hermanos, ¿quién merece? Por eso yo meditaba en esta palabra. No nos quitemos años de vida. Algo que nos dejaba en esta enseñanza también sobre Jabes es que la persona que no perdona va a vivir estancado y estancada toda su vida. ¿Sabe que me recordaba algo que un tiempo atrás Dios me hablaba? ¿Y sabe qué? Y es una realidad. Póngase a pensar en esto. Hoy hablábamos con el pastor antes de venir en este lugar y mirábamos y veíamos cómo el tiempo pasa. Cómo va pasando el tiempo tan rápido. Hasta hace poco estábamos pensando en la fiesta que estábamos esperando para Mía y ya pasó la fiesta de Mía. Y hasta hace poco estábamos orando por el viaje a San Luis del pastor y el pastor ya regresó y ya pasó eso. Y la vida, si tú te das cuenta, va pasando rápido. ¿Y tú qué estás haciendo? Y yo meditaba en esta palabra. Dios me hablaba un tiempo. Va a llegar el tiempo que tú vas a agarrar el teléfono, vas a querer marcar a tu mamá. ¿Y sabes qué? Tu mamá no va a estar ahí en el teléfono. Vas a querer marcar a tu padre y tu padre no va a estar en el teléfono. Vas a marcar a tus hermanos o a un familiar y ese familiar ya no va a estar para ti. Entonces tú vas a esperar a que eso suceda o vas a dejar que Dios trabaje en ti, tú tener esa decisión de romper con el orgullo y con la arrogancia y dejar que Dios trabaje en tu vida, porque hermanos, parte de ser feliz es eso, desechar lo que nos enoja, desechar el orgullo y aprender a perdonar y aprender a pedir perdón, porque no esperemos a que todas las cosas pasen, a que el tiempo pase, porque la vida va pasando y así es la vida del hombre. Nace, crece, forman familias, envejecen y luego, hermano, nadie quiere hablar de la muerte, pero vamos a morir. Nuestros padres van a morir cuando van a envejecer y van a morir, otros la muerte los encuentra rápido, de sorpresa. La vida pasa.
¿Y tú qué? Después cuando digas, le voy a hablar a mi familia, cuando tú quieras, ya no van a estar para ti. No se trata cuando quieras, Dios te dice, el tiempo es hoy. Hoy tú puedes, ¿sabes que hablaba con mi madre estos días? Y me llamó la atención, porque es una realidad. Ella está mejor, ella quiere intentar mejorar. Ella dice, y yo le hablaba a ella. Ella sabe que la respuesta que le damos siempre, que con Dios solamente se puede mejorar. Pero Dios sí me enseñó algo en esta palabra, que por mi felicidad, yo desecho toda enojo, toda arrogancia, toda falta de perdón. Y yo decía a través de esta palabra que me enseñaba Javes, que hoy yo decido, no por merecimiento, yo voy a honrar a mi madre hasta el día que se muera. Yo voy a honrar a mi padre hasta el día que se muera. Mi madre cometió un error, pero yo no la voy a acusar más porque yo la amo y la voy a honrar hasta el día que se muere. Lo mismo para mi padre. Y quizás nosotros tenemos que arreglar cuenta. Y Dios me decía en esta palabra, es tiempo de sanar. Ya tienes que sanar tu vida. Ya es tiempo de sanar nuestro dolor, no lo que nos está quitando años de vida. Dios dice, hay una promesa que está en ti. Dice la palabra que Javes le esperaba un mal futuro, pero él cambió esa situación, porque sabe que algo Dios me hablaba, y es que la situación difícil que hoy vives no determina tu mañana. ¿Qué quiere decir esto? Javes podía haber dicho, bueno, a mí me espera un mal futuro, ya lo que hoy vivo, a mí yo voy a terminar así, pobre. Soy pobre hoy, voy a morir pobre. Soy enferma hoy, voy a morir enfermo. Son cosas, son situaciones que no determinan tu mañana. Javes dijo, no, yo voy a romper con ese círculo. Yo voy a romper con esa maldición. Porque yo quiero que a mí me espere algo bueno. Pero ¿qué entendió Javes? Si bien no sabemos nada de Javes más lo que hay en esos dos versículos, algo que nos dejó ahí, es que él decidió elevar una oración a Dios. Y lo más maravilloso es que Dios le concedió esa petición. ¿Qué quiere decir? Que si tú pones fe en el asunto, Dios puede hacer una obra en tu vida. A veces se nos olvida, iglesia, que tú puedes mover montañas con fe. Porque tú dices, bueno, tampoco se vaya a una sierra y digan, muévete, porque no es así el asunto. Pero se trata de creer. Porque a veces yo pienso, hermanos, somos incrédulos. La verdad, somos incrédulos. Porque decimos que lo que pasó antes solo le pasó al ciego que estaba en Betesda, el paralítico de Betesda, o al ciego que estaba allí esperando un milagro. No, ¿sabe que el mismo Dios que estaba operando en ese tiempo es el mismo Dios que opera en este tiempo? Ahora, ¿por qué no hay más milagros? ¿Usted no se preguntó eso en este tiempo? ¿Por qué no hay más milagros? Porque, hermano, había un tiempo donde había milagros por doquier. Y hoy en día, ese tiempo, ya no hay tanto milagro. La palabra se está cumpliendo. Hay gente que está siendo incrédula. Hay gente que la maldad se está avanzando y se está enfriando el corazón de la gente. Y los mismos cristianos, hermanos, somos incrédulos. No creemos en Dios. Tú tienes que creer en Dios. No aceptes la enfermedad en tu vida. No aceptes el fracaso en tu vida. Javes podía haber aceptado la pobreza, la enfermedad, todo lo que le dijeron, todo lo que con él conllevó todas esas situaciones. Pero él dijo, yo no acepto eso. ¿Qué oración? Vamos a repetir la oración que dijo Javes. Él elevó una oración y dijo, él invocó a Dios, diciendo, si me dieras bendición, ensancharas mi territorio. Y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Esa fue la petición, la oración de Javes. ¿Y qué hizo Dios? Dios le dio bendición, ensanchó su territorio y estuvo con él y no dejó que nada malo le pase. Y lo mismo pasa en nosotros. Si tú puedes creerle, porque sabe que algo que Dios me hablaba en esta palabra es que tú no tienes que pensar que este es tu final. Ay, voy a morir así, ¿cuándo voy a prosperar? ¿Cuándo Dios me va a bendecir? ¿Y cuándo las cosas van a pasar? Mire, iglesia, algo solamente en esta mañana te quiero decir, y es que tú te tienes que calmar. Sí, tú te tienes que calmar. Dios me hablaba de calmarse. ¿Sabe por qué? Porque todo va a estar bien. Todo va a estar. A veces, ¿sabe lo que hace el enemigo? Aprovecha las situaciones para desesperarnos, para ahogarte. ¿Usted se ha sentido alguna vez desesperado cuando no tenía para comer? No sabía dónde buscar y qué va a pasar mañana, o cuando no tenía para ciertas cosas, o le pasó algo. ¿Ha tenido momentos de desesperación? El diablo aprovecha esos momentos de desesperación. ¿Para qué? Para que tú fracases, porque ahí viene el fracaso, cuando te desesperas.
Porque en la desesperación tomas malas decisiones. Porque en la desesperación tú no piensas con claridad. Y el diablo aprovecha esas desesperaciones para que tú te equivoques, para que tú pierdas el horizonte, pierdas el control. Por eso Dios nos habla en esta palabra. Yo entiendo que estés pasando momentos difíciles, pero ten calma, porque todo va a estar bien. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aunque ande en valles de sombras de muerte, todo va a estar bien. Aunque ande por situaciones difíciles, todo va a estar bien. Aunque un ejército acampe contra mí, mi corazón hoy no va a temer, porque sé que todo va a estar bien, porque el Dios que está conmigo es más poderoso. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién contra mí? La enfermedad va a estar contra mí. Las deudas van a estar contra mí. Las personas que quizás están atadas por los espíritus del enemigo van a estar contra mí. No, nadie puede estar contra mí cuando Dios está conmigo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Sabe qué te dice Dios? Mueve la montaña. ¿Y qué quiere decir eso? Ten fe. Hay muchos que han perdido la fe. Quizás lo que estás viviendo te está haciendo menguar esa fe. Porque ya tu fe no es como antes. Antes te levantabas y tenías una fe diferente. Hoy quizás el tiempo te ha cambiado. Quizás la gente te ha cambiado. Yo no sé qué ha cambiado en nuestra vida, pero Dios nos invita a que tengamos fe. ¿Sabe qué te dice Dios? Tú puedes vencer al gigante con fe. Tú puedes mover la montaña con fe. Ay, pero no se vive. Sí se puede vivir en fe. Porque lo primero, tú puedes perder todo lo que quieras. Puedes perder algo en tu vida. Pero la fe tú no lo puedes perder. Porque la fe nos mantiene vivos. ¿Y sabe qué nos enseña esta palabra? Que debemos ser hombres y mujeres de carácter. Un hombre y una mujer de carácter es una persona que realmente conquista. Un hombre, y no me malinterprete, carácter no es, yo te digo en la cara todo lo que pienso. Eso es un mal carácter, eso es temperamento. No confunda el temperamento con el carácter. Hay gente que tiene temperamento alto, que son muy impulsivos, pero no tienen carácter. Porque el carácter, ¿qué es carácter? Es justamente controlar el temperamento. El carácter es lo que nos define a nosotros como personas. Y el carácter hace que tu temperamento no sobresalga. Una persona de carácter se controla. Una persona de carácter justamente no es el que yo te digo todo en la cara, no. Una persona de carácter controla el temperamento, controla las emociones, controla trata de controlar esas situaciones, porque a veces sale el hombre viejo de la mujer vieja en nuestra vida, porque dice la palabra que no se va del todo. Se va, pero vuelve cuando menguamos en la búsqueda de Dios. Cuando menguamos en Dios, algo que nos pasa a nosotros es que empezamos a ver lo malo de todo lo demás alrededor. Entonces, cuando empezamos a ver defectos, cuando empezamos a ver lo malo, entonces póngase a orar y busca a Dios, porque entonces quiere decir que el hombre viejo está saliendo. Quiere decir que el hombre viejo que antes se fijaba en si te saludaban o no te saludaban, está volviendo de nuevo hacia arriba, a florecer, a renacer. El hombre viejo que antes estaba pendiente de todo, está volviendo a nacer. Entonces, una manera de poder guardar a ese hombre viejo es en búsqueda, en oración y en relación con Dios. No es lo mismo, iglesia, venir a la iglesia, cantar, predicar, orar de vez en cuando, que tener una relación con Dios. Usted puede hablar bonito de una persona, pero espere a convivir con esa persona y vamos a ver si va a hablar de la misma manera. Porque a la persona no se le conoce con 2 horas de charla, se le conoce cuando está conviviendo. Como yo siempre digo, a mi esposo yo le digo, sacaste la hilacha, le digo. Porque una cosa es hablar en el momento donde uno se está conociendo, después uno saca la hilacha. Pero así pasa con Dios. Cuando nosotros tenemos una relación con Dios, nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo. A veces nos pasa que nos parece bueno lo que realmente es malo para nosotros.
Eso pasa porque tenemos que reforzar. Nadie dice que estás mal, hay que reforzar. Mira, iglesia, prepárese porque vamos a tener días de avivamiento. El día viernes vamos a comenzar avivamiento, día sábado, segundo día y Santa Cena. Y día domingo vamos a finalizar con el tercer día de avivamiento. Así que póngase a orar, refuerce su relación. Aquí todos van a trabajar, van a repartir tratados afuera. Vamos a estar orando ahí al fondo. Todos aquí van a servir al Señor. Así que hay que estar preparado. Prepárese para servir al Señor. Voy a decir esta palabra, carácter. Un hombre de carácter dice, yo sé que estoy en momentos de dificultad, pero voy a desafiar la prueba que estoy atravesando y voy a pedir a Dios y voy a forzarme en Dios, orar a Dios, servir a Dios y Dios me librará. Dice la palabra en el libro de Salmos, capítulo 34, que el que confía en Dios, Dios lo librará de todos sus temores. ¿Cuál es tu temor hoy? Dios te va a librar si confías en Él. Si confías en Él, el temor que hoy tú tienes, Dios te lo va a quitar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso meditaba en esta preciosa palabra. Carácter. Carácter, acuérdese, no es decir cosas en la cara. Carácter no es hablar mal así a lo bruto, a los gritos, sino carácter es dominar. Carácter es sujetar, es dominar el temperamento, es dominar los impulsos, dominar quizás esos pensamientos que te quieren bombardear, que te dicen sí, hacelo, sí, habla mal, sí, hace esto. Es dominar. Un hombre y una mujer de carácter puede ser aquella persona que está en Dios, esa persona que confía en Dios. Qué importante es confiar y creer en Dios. Usted puede decir sí, confía en Dios, pero el tema confiar no es cuando todo está bien, es cuando todo está mal. Hay muchos que quizás se preocupan, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a comer? ¿Y qué vamos ahora a hacer en estos días? ¿O qué va a pasar con mi vida? Dios te dice, confía. ¿Sabes que a veces Dios mismo nos pone en situaciones para que tú confíes? Dios te pone en situaciones donde tú tienes que confiar en ese momento. Sí, no, voy a tener que confiar en Dios. Y en el momento oportuno, dice el libro de Salmos, que Dios llega a tiempo a tu vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso Dios nos prepara en esta palabra. Hay que tener fe. Hay que confiar en Dios. No te preocupes. El diablo lo que quiere es que tú te desesperes. No te preocupes. Porque si tú te preocupas, vas a fracasar. Vas a tomar malas decisiones y después, para colmo, te van a venir las malas consecuencias. Y te las vas a tener, como digo yo, a aguantar. Porque son mis malas consecuencias por mis malas decisiones. Ahí no tiene nada que ver Dios, el diablo ni nadie. Por eso, iglesia, Dios nos hablaba en esta palabra a través de Jades. Ten calma, confía en Dios, aunque todo esté en tu contra. Quizás hoy ves tu situación que todo está en tu contra que no tienes para comer, y está en tu contra que no tienes dinero para la sube, y está en tu contra que no tienes trabajo, y está en tu contra que quizás tienes a tus hijos divididos, está en tu contra tu familia, está en tu contra todo lo que ves a tu alrededor. Pero si tú decides confiar, a pesar de que todo está en tu contra, Dios va a otorgar esa petición que hay en tu corazón. Hay que creer y hay que confiar en Dios. Medita esta palabra. El mismo Dios del ayer es el mismo Dios que está aquí en este lugar. El mismo Dios que sanó a Lázaro, que lo salvó, que lo libró de la muerte, es el mismo Dios que resucita en este tiempo. El mismo Dios que sanó al hombre paralítico en Bethesda, es el mismo Dios que también sana paralítico en este tiempo. Es el mismo Dios que sana ciegos. Es el mismo Dios que prospera. Es el mismo Dios que bendice. No niegues el poder de Dios y empieza a buscar de Dios. Recuerda esta palabra. Dios Javes nos enseñó esto. Dejemos de poner peros en nuestra vida. Esos peros es la rueda que tú te pones en tu camino. Porque a veces decimos, Señor, quita la rueda del camino, quita la piedra del camino. Y Dios te dice, quita tú la piedra del camino. Porque esa piedra la pusiste tú. Ese pero lo pusiste tú. Ese no puedo lo pusiste tú. Así que levántate, esfuérzate y quita esa piedra de tu camino. Confía en mí, vas a saber que sí vas a poder. Y vas a saber que sí te vas a levantar. Y vas a ver cómo Dios, yo te voy a restaurar, cómo yo te voy a bendecir y cómo yo te voy a prosperar. Pero tú vas a tener que esforzarte y vas a tener que quitar esa piedra. ¿Cómo quitamos la piedra del camino? Cuando estamos dispuestos a servir a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Póngase de pie, hasta aquí fue su palabra. Recuerda esto, mi problema no me define el mañana.
¿Qué quiere decir? Que no vas a ser pobre toda tu vida, que no vas a vivir con bajos recursos toda tu vida, que no vas a estar sin trabajo toda tu vida, que no vas a estar escaseado toda tu vida, que no vas a estar mal con tu familia toda tu vida. Todo tiene una temporada. Y eso nos enseñó Jabes. Jabes dijo, este no es mi final, este no es mi fin. Y Dios concedió esa petición.